Queridos hermanos, es un gusto poder comunicarnos nuevamente a través de este medio y poder meditar en la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos en el conocido pasaje de Marcos capítulo 4 de los versículos 35 al 41, cuando Jesús calma una tempestad. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis todavía fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El evangelista Marcos, por inspiración del Espíritu Santo, nos describe que después de un día muy ocupado por el Señor, en el que había estado instruyendo a una gran multitud acerca de las verdades del reino de Dios. Esas verdades del reino de Dios, esas enseñanzas, nosotros las conocemos como el Sermón del Monte. Llegando el atardecer de ese día, Jesús pidió a sus discípulos embarcarse y cruzar el mar de Galilea para dirigirse a la región oriente y llegar a Gadara. Los discípulos, tras despedir a la gente, tomaron a Jesús como estaba. Con esto nosotros podemos entender que no tuvo tiempo de comer, o de asearse, o de descansar, y zarparon junto con otras barcas. El Señor Jesús mostró su lado humano. Tal vez por lo cansado de ese día, Él decidió recostarse, quedando profundamente dormido en la parte posterior de la barca. En su navegación se presentó una furiosa tempestad, con fuertes vientos que hacían que las olas se precipitaran dentro de la embarcación y ellos estuvieran a punto de zozobrar. Los discípulos, al ver el fuerte viento y la gran tormenta, tuvieron mucho miedo. No obstante que 4 de ellos eran conocedores del mar, ya que se habían dedicado a la pesca. La tormenta debió ser tan intensa que logró intimidarlos y el pánico se apoderó de ellos. De manera muy enfática gritaban a Jesús: ¿no te importa que perecemos? ¡Sálvanos, Señor! Y lo que contemplarían enseguida los discípulos sería un gran milagro. Pues Jesús, levantándose, no perdió el tiempo en argumentos. Una vez que fue requerido, estuvo pronto a dar el auxilio. Reprendió el viento, diciéndole: calla. Y a las aguas del mar les dijo: apacigüense. Y enseguida vino una gran calma. Dice la palabra de Dios: una gran bonanza, lo cual dio temor a los discípulos. También en este relato el evangelista nos hace notar el cariñoso y tierno reproche que Jesús hizo a sus discípulos, a quienes les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos aún no comprendían con quién estaban navegando. Realmente el peligro no era el fuerte viento o las turbulentas olas, sino el peligro evidente era su incredulidad en Jesús. Ellos habían pasado mucho tiempo con su maestro, habían recibido enseñanzas, habían visto muchos milagros, pero seguían siendo cortos de entendimiento, vacilantes con su fe. Tuvieron mucho miedo al contemplar ese milagro. Y luego entre ellos se preguntaban: ¿quién es este que hasta el mar, que hasta el viento le obedece?
Quedaron profundamente impresionados por la gloria, por el poder, por la majestad demostrados por Jesucristo en ese día, a quien los elementos de la creación le obedecían. Nosotros confiadamente podemos pensar que no hubo coincidencia alguna en estos acontecimientos, porque Dios, manifestado en carne, enseñó de manera muy clara y directa a sus discípulos algunos aspectos de su grandeza. Les mostró que Él es el creador, que Él es el sustentador de todo lo que hay en el mundo y que todo está bajo su control. Este relato está plasmado de grandes enseñanzas para todos aquellos que lo leemos, para que de esta manera fundamentemos nuestra fe solo en Jesús y que entendamos que estando en sus manos podremos afrontar las más terribles tormentas. Nos ha tocado atestiguar que nuestro planeta ha sido escenario de desastres, de huracanes, de terremotos, epidemias que atentan contra la vida humana. Mas nosotros debemos confiar plenamente en nuestro Dios, que es el que tiene el control de todo lo que sucede en su creación. Ciertamente, este mensaje que el evangelista Marcos nos da, nos anima a depositar nuestra confianza en nuestro Dios y Señor, quien siempre está dispuesto a socorrernos. Pues bendito sea nuestro Dios. Hasta la próxima, hermano.